En el siglo VIII después de Cristo, el griego era el idioma oficial, pero poco a poco se fueron traduciendo al árabe todos los textos oficiales y administrativos. Europa se centró con los textos árabes para renovarse científicamente y descubrió textos clásicos griegos y latinos conservados en traducciones árabes. Incluso la lengua de Shakespeare le ha copiado palabras al árabe, especialmente de forma indirecta por medio del portugués, el italiano o el español. Por ejemplo, el inglés tiene ahora unas 2000 palabras cuyo origen es árabe, fruto del préstamo lingüístico. La influencia árabe de la lengua española ha sido significativa, pues se afirma que más de 4000 palabras del léxico español provienen del árabe. Es posible que la estructura sintáctica del castellano fuese influida también por la lengua árabe o bien por la hebrea. En los últimos años se ha hecho notar que la gramaticografía hebrea del siglo XVI fue utilizada por varios autores que escribieron gramáticas de distintas lenguas, entre ellas del latín, el español o las lenguas amerindias. La aplicación a la lengua hebrea de los modos empleados para el análisis de las lenguas clásicas permiten una descripción coherente del hebreo y facilitan su estudio. En el hebreo se consideran tres las partes de la oración: nombre, verbo y dicción con significado. Los árabes también establecen solo estas tres partes: verbo, nombre y dicción. El hecho más importante en la lingüística de la Edad Media es el trabajo de las gramáticas especulativas, o tratados de los modos de significación, a manos de unos cuantos escritores del periodo más eminente de la filosofía escolástica, reconocidos como los modistae, quienes participan de las mismas ideas sobre la lingüística. La gramática general y razonada tiene una característica importante: está escrita en francés, lo que rompe la tendencia de escribir sobre estos asuntos en una lengua latina. La gramática es una obra escrita por dos de los personajes más ilustres e importantes del Port Royal, que son Antoine Arnauld y Claude Lancelot. Arnauld es conocido como filósofo y teólogo, y junto con Pascal como portavoz del Port Royal. La gramática permite reconocer los principios a los que obedecen todas las lenguas, los cuales dan cuenta de las estructuras profundas de sus usos, partiendo de lo que es común a todas las lenguas, el hecho de que son medios para la expresión del pensamiento. Existe un planteamiento desarrollado por Noam Chomsky tanto al definir la lengua como al proponer el aspecto creador del lenguaje como una de las bases de su gramática generativa transformacional. Es sabido que Chomsky reconoce las fuentes de su propuesta sobre la estructura profunda y la estructura superficial, en lo que los gramáticos del Port Royal llamaron un aspecto interno, y donde Chomsky define la lengua como el conjunto de oraciones finitas que se generan a partir de un conjunto finito de elementos. La teoría lingüística de Chomsky se conoce como la gramática generativa o biolingüística, la cual explica que existe una estructura mental innata que permite comprender y reproducir cualquier enunciado en cualquier idioma natural que conocemos. Además, esto posibilita que el proceso de adquirir y dominar el lenguaje requiere muy poco procesamiento en el cerebro para ponerse en marcha y desarrollar casi automáticamente. Además, en la teoría lingüística de Chomsky se entiende que todas las reglas que permiten la comprensión y producción del lenguaje son lógicas e inconscientes. La Sociedad Lingüística de París prohibió en 1866 el tratamiento del origen de la lengua para todo aquel estudio que permitiese tener un rigor científico. Esta situación ha cambiado en la actualidad, que incluso Chomsky le parece que ahora muestran cierto interés. A principios del siglo XX, la escritura sufre una transformación revolucionaria con la inauguración de la lingüística moderna por obra de Ferdinand de Saussure, que en la segunda mitad de este siglo las teorías sobre la nueva ciencia gramatológica suponen una revolución en el pensamiento lingüístico-filosófico, por lo que Jean-Jacques Rousseau se anticipó no solo a la creación de la lingüística moderna saussureana, sino también a la revolución llevada a cabo por toda una comunidad de gramatólogos relacionados. Jean-Jacques Rousseau realizó una importante aportación a la ciencia gramatológica con su teoría sobre la escritura, incluida en el ensayo titulado Prononciation de 1761 y de su obra Essai sur l'origine des langues de 1781.